Bien, entonces, como vimos en el video anterior, para poder sacar más información sobre la cuestión, sobre el circuito LRC, necesitamos conocer un poco de números complejos. Nosotros dijimos de que para una ecuación en general que tenga esta forma, eh, más RC, tenemos que pasar esto a una ecuación algebraica, ¿cierto? L por... Ah, pero esto solo lo podíamos hacer si nosotros suponíamos que la solución iba a ser exponencial, una exponencial de algo por el tiempo, donde ese algo era el autovalor, el valor propio, o cuando estamos hablando de fenómenos de oscilación, las autofrecuencias o frecuencias naturales. En ese caso, nosotros podríamos transformar esta ecuación en una ecuación algebraica que sea L por A al cuadrado más R por A más 1 sobre C igual a cero. Y esta ecuación la resolvíamos con la típica fórmula para las cuadráticas. Pero ¿qué pasa cuando ese valor, cuando el determinante de esto nos da un número complejo? O sea, cuando 2RL es igual o menor a 1 sobre raíz de LC. ¿Qué sucede en ese caso? En ese caso, ¿cierto? A va a ser complejo, un número complejo, un número imaginario, de hecho. Cuando eso ocurre, entonces A es un número imaginario. Eh, entonces lo que nosotros queremos ver ahora es el efecto o qué significa matemáticamente la exponencial imaginaria, o sea, la constante de Euler, elevado a un número imaginario. ¿Qué es lo que es una exponencial imaginaria? Entonces eso es lo primero que tenemos que ver. Y para eso entonces vamos a ocupar esta fórmula que se llama la fórmula de Euler, que es muy famosa, que dice que, perdón, coseno de phi más i por el seno de phi. Que dice de que la exponencial imaginaria en verdad es una suma de funciones sinusoidales del coseno y seno. Entonces, eso amplía el número de ecuaciones en la que nosotros podemos usar esta técnica de la transformada. Porque suponer de que la solución tiene forma de exponencial de algo a la x, eh, supondría que la solución o tiene esta forma o esta forma, que son las formas de las exponenciales. Pero no todo, digamos, no todas las funciones van a tener esa forma, ¿cierto? Pero gracias a un número imaginario, digamos, podemos ampliar las posibles funciones exponenciales ahora a la exponencial imaginaria. Y la exponencial imaginaria es un seno o un coseno, ¿ya? Entonces también las funciones sinusoidales se pueden representar mediante exponenciales y las exponenciales nos permiten pasar de ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas para poder resolver mucho más sencillamente el problema. De todas maneras, después siempre uno puede derivar y ver que se cumpla la ecuación diferencial. Pero de esta manera trabajamos con los parámetros y no con las funciones. Entonces queremos ver cuál es el efecto de, primero vamos a ver multiplicar un número por una exponencial. Entonces vean acá, esta fórmula acá dice que un número se puede representar de dos maneras. En la manera polar, como nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar igual en vectores de dos dimensiones, la manera polar es la amplitud del número, el largo, por la exponencial del ángulo que hace con respecto al eje X. Y la otra manera de verlo es viendo la parte real más la parte imaginaria, que se llama la forma cartesiana,
del vector y la forma polar. Y podemos pasar de uno a otro, igual que si fuera un vector en dos dimensiones. Podemos pasar a escribir el vector de manera cartesiana con X e Y o de manera polar con R y el ángulo. Es exactamente lo mismo. La diferencia acá es que en vez de escribir los vectores así, paréntesis y coma, se escribe usando el I para diferenciar el eje X del eje Y, del eje vertical. Entonces, este valor va en la vertical y este valor va en la horizontal. Ya, y de ahí entonces nosotros podemos obtener eh, ciertas relaciones. Ya, entonces lo importante acá es eso, de que un número complejo se puede escribir de esa manera, como la exponencial compleja. Y ahí va el ángulo. ¿Ya? Entonces, cuando yo multiplico este número por otro número complejo, eh, por ejemplo, W, que es otro número complejo, este es el ángulo de Z y el ángulo de W. Cuando yo multiplico números normales, digamos bastante sencillos, ¿cierto? Se multiplican la amplitud nomás. Pero cuando yo multiplico vectores, habíamos visto que habían dos maneras de multiplicarlo, el producto escalar y el producto vectorial. Y cuando multiplico números complejos, ¿cómo se multiplican los números complejos? Entonces hay una fórmula con los cartesianos y la fórmula con los polares que es más fácil. Pero la fórmula con los polares, como vemos acá, simplemente multiplicamos las amplitudes y las exponenciales. Pero las exponenciales, como es la misma base, lo que uno va a hacer simplemente es sumar los exponentes. Entonces, fíjense de que ahora obtengo un nuevo número complejo. Vamos a ponerle t, por ejemplo, para ser el resultado de esto. Y este número tiene esta amplitud y tiene un ángulo que va a ser la suma de los dos ángulos. Entonces, si yo tengo un número complejo y lo multiplico por otro número complejo, vamos a ir al gráfico. Este es mi número complejo A, por ejemplo, este es el número complejo B. eh, el resultado de los dos números complejos va a tener un ángulo igual a la suma de los dos ángulos. El resultado de multiplicar no necesariamente va a ser igual a la suma, pero va a tener el ángulo que es la suma de los dos ángulos. En ese sentido, preguntamos este caso más general, pero siempre podemos multiplicar por un número imaginario que tenga largo uno. Y en ese caso simplemente estamos girando el vector. Entonces, por ejemplo, si tengo este el número A y yo quiero girarlo 90 grados, o sea, quiero obtener un vector que sea un número complejo, perdón, que sea perpendicular al vector A, que está acá en el gráfico. ¿Cómo lo puedo obtener? Bueno, agarro el vector A y lo multiplico por E a la I por el ángulo, ¿cierto? Pero el ángulo no puede ir en grados, tiene que ir en radianes, ¿cierto? Y 90 grados, nosotros sabemos que son pi medios radianes, ¿cierto? Porque 180 grados son pi y 90, que es la mitad de 180, es la mitad de pi medios. Entonces tenemos eso, ¿ya? Y este es A, pero girado 90 grados, ¿ya? Entonces multiplicar un número complejo por la exponencial imaginaria, lo que hace es obtener el número complejo del mismo largo, de la misma amplitud, pero rotado, ¿ya? Entonces esto sirve para una rotación, ¿ya? Entonces, y esta es la gran utilidad de los números complejos en el movimiento armónico simple, de que este numerito, este número complejo, que simboliza, o sea, al multiplicar yo por ese número, por la exponencial imaginaria, estoy rotando o girando un ángulo phi, que es igual a el argumento que tenga la exponencial. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo nosotros en las ecuaciones? Porque las soluciones a nuestra ecuación son exponenciales, tienen un valor que nosotros vamos a llamar el valor propio, y otra cosa que es la variable, en este caso es el tiempo, ¿ya? Nosotros le vamos a poner un número negativo igual, simplemente por el sentido de los signos del eje del tiempo. Esto simboliza una onda moviéndose para adelante. Eh, no, perdón, creo que
Bueno, después lo explican más en detalle eso mejor. Ya. Dejémoslo ahí simplemente de que nosotros vimos de que una suposición razonable o ansatz que nos permitía pasar de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica era la exponencial. Y de que la exponencial puede tener valor propio imaginario. ¿Qué sucede cuando tiene un valor propio imaginario? Es que estamos rotando, simboliza una rotación, un ángulo WT en este caso. ¿Ya? Entonces, si nosotros giramos el tiempo, mientras más pasa el tiempo, esto simboliza un movimiento que está girando con esa frecuencia, ¿ya? Una oscilación se ve entonces como un círculo que se recorre en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ya? Esto simboliza entonces, en los números complejos, un ángulo. Y para terminar, entonces, esto es lo que nosotros llamamos un fasor. ¿Ya? Vectores, un fasor es muy parecido a un vector en dos dimensiones, y la técnica de los fasores, entonces, son las que nos permiten a nosotros resolver los circuitos L, R y C. ¿Ya? Bien, entonces veamos por otro lado, aquí tengo entonces eh, la exponencial compleja de un ángulo de epimedios. Yo dije de que eso significaba girar el vector en 90 grados. Pero por otro lado, la fórmula de Euler dice que esto es igual a un vector de largo uno, entonces que tiene como base o eje X el coseno del ángulo, y la altura es el seno del ángulo. Entonces, esta exponencial compleja o fasor tiene, ¿y por qué se llama fasor? Porque viene de fase o de desfase, porque como es girar, significa o adelantar en el tiempo o retrasar en el tiempo. Aquí tengo este punto que está girando y puedo tener muchos puntos que estén girando, pero algunos van a estar más adelante y otros van a estar más atrás. O sea, van a estar viendo algo que sucede antes o algo que sucede después de que pasa este punto de acá. Ya, por eso se llama fasor porque induce un desfase. O sea, están todos girando al mismo tiempo, pero algunos se retrasan un poco. Si yo multiplico, por ejemplo, por menos y a la 30, qué sé yo, eso es un desfase negativo. O sea, se atrasa el movimiento, pero con la misma frecuencia, no cambia la frecuencia. Entonces, el coseno de pi medios es cero y el seno de pi medios es uno. Entonces, E a la I por pi medios, que significa girar un ángulo de pi medios, se escribe también como I. Cero más I por uno es I. Entonces, I, si yo multiplico un número complejo por I, también estoy girándolo en pi medios. ¿Ya? Y eso es muy útil porque pi medios, porque pi medios me sirve, perdón, acá. Pi medios o 90 grados es lo que yo tengo que girar un vector para obtener un vector perpendicular. Y en el movimiento armónico simple, todos los vectores son mutuamente perpendiculares. Por ejemplo, el vector posición, imaginando que esto es un movimiento circular, y el movimiento de velocidad, que es la velocidad instantánea del cuerpo, sería de 90 grados. O sea, yo podría obtener la velocidad a partir de la posición multiplicándolo por i, por algo que involucre un i. Y de hecho, nosotros lo podemos ver de las ecuaciones de la derivada, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de una masa, porque saben cómo son constructores, quizás por ahí también recuerdan lo de mecánica, movimiento circular. Y entonces yo puedo escribir ahora las, eh, las coordenadas del vector ahora como un número imaginario, ¿ya? E a la i omega t. Y la velocidad como la derivada de la posición. Entonces la derivada de la posición es la exponencial, así que va a quedar lo mismo, pero eh, tengo que derivar ahora con respecto al tiempo, lo que acompaña al tiempo es i omega. Y esto de acá es r, entonces la velocidad es i omega r. O sea, es ese i, que es la unidad compleja, simplemente me dice la velocidad, tiene módulo omega r, pero está girado 90 grados con respecto a la posición. Por eso está girado y son perpendiculares en 90 grados, ¿ya? Y eso también, y eh, lo habíamos mencionado en la clase anterior, es lo que se ve cuando nosotros vamos a los circuitos
Dame un momento. Cuando nosotros vamos a los circuitos RLC, acá está, observamos un desfase. Observamos un desfase porque, fíjate, eh, la corriente y el voltaje están en fase en la resistencia. O sea, si son números complejos, son el mismo punto. Corriente y voltaje están girando juntos. Son dos puntos distintos, digamos, ¿cierto? Uno es verde. eh, espérate, el voltaje es verde y la corriente es amarillo. Eso es este punto, entonces, estos dos puntos representan la corriente y el voltaje en la resistencia, están girando juntos. Pero en el capacitor y en el inductor hay un desfase. ¿Por qué ocurre eso? Porque, por ejemplo, la inductancia es de I a de T. Entonces, si la corriente y el voltaje están en fase, la derivada de la corriente está adelantada 90 grados con respecto al voltaje, porque cuando yo derivo la corriente, como la corriente ahora va a ser un fasor, o sea, va a tener una dependencia del tiempo de esta forma, yo al derivar eso en el tiempo, me va a salir este factor de arriba que está multiplicando el tiempo. Y me va a quedar eso. Em, y esto que lo que era, este es el voltaje en la inductancia, L de I a de T. Entonces fíjate que el voltaje en la inductancia es la unidad compleja por omega, la frecuencia L por la corriente. Ya, y de hecho esto que está acá, que está, si se fijan, puede ser como tipo la ley de Ohm. Em, reactancia, esta sería, ¿cierto? Si podríamos hacer la semejanza a la ley de Ohm, donde la ley de Ohm es voltaje en la resistencia, es resistencia por corriente. El voltaje del inductor también es proporcional a la corriente. Y este numerito que está acá es lo que se conoce como la reactancia, que vendría siendo como la generalización de la resistencia a los números complejos. La reactancia inductiva. La reactancia inductiva, entonces, que vendría siendo como la resistencia que ofrece el inductor al paso de corriente, es, y acá también tengo dos i, porque una i es el número complejo, que a veces se le empieza a poner j también en algunos libros, para distinguirlo de la letra i de la corriente. Entonces yo voy a ocupar i para el i mayúscula para la corriente y voy a mantener la i pequeña para los números complejos. Ya, entonces, este numerito complejo, nosotros vimos que significaba que era lo mismo que esto, ¿cierto? Y a la pi medios, o sea, es un giro en 90 grados, un desfase. Y eso es justamente lo que nosotros observamos en el inductor, ¿ya? Que hay un desfase entre el voltaje y la corriente de 90 grados, o sea, un cuarto de ciclo. Se adelanta un cuarto de ciclo, a diferencia de la capacitancia, que la capacitancia se retrasa. ¿Y por qué en un caso se retrasa, en otro caso se, se adelanta? Bueno, muy sencillo, porque en el caso de la inductancia, el voltaje de la inductancia es L por de I a de T. O sea, tengo que derivar la corriente. Y eso va a introducir el J, o sea, la unidad compleja. En el caso de la capacitancia es la integral de la corriente porque es la carga. La integral de la corriente sobre C. Y la integral de la corriente, como ahora tengo la función exponencial, y la integral de la función exponencial, ustedes saben que es la misma exponencial, ¿cierto? Entonces ahora me queda que el voltaje, lo voy a hacer acá abajo, en el capacitor, como es la integral de la exponencial, es la misma exponencial, pero dividido por I omega C, ¿cierto? Entonces esto igual lo puedo escribir como la ley de Ohm, ¿cierto? Como una resistencia capacitiva por la corriente, lo que está arriba es la corriente. Entonces lo que está abajo tiene que ser la resistencia capacitiva, la reactancia capacitiva, que es como la resistencia que ofrece el capacitor al paso de corriente. Me quedaría entonces que la resistencia capacitiva es 1 sobre I por C. Puedo multiplicar por I arriba y abajo, porque generalmente lo que se hace con los números complejos,
para que no queden abajo y queden arriba. No me acuerdo cómo se llama la técnica, pero puedo multiplicar arriba y abajo por un número complejo. Y si veo acá abajo me queda menos, y por i me queda menos 1, entonces me quedaría menos j, que es número complejo, dividido en w c. Entonces sería también la reactancia capacitiva. Ya, y todo esto lo podemos ver en el libro, en el capítulo 31. ¿Ya? Aquí hablan de los fasores, del diagrama de fase, de cómo los números complejos nos sirven para describir los movimientos de oscilación más fácil. No es para hacerlo más complejo, es para hacerlo más fácil, para hacerlo más intuitivo. Un giro ahora es simplemente una exponencial, ¿ya? Y las exponenciales son muy útiles porque nos sirven también para resolver las ecuaciones eh, diferenciales.